cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Quiero invitarles a que oremos un momento. Padre, en esta hora llegamos hasta el trono de tu gracia, agradecido por tus infinitas bondades y misericordias nuevas que derramas sobre cada una de nuestras vidas a diario. Ahora queremos encomendar este tiempo en tus manos para que sea tu palabra hablando a cada uno de nosotros, de los que estamos a través de este medio de internet, enlazados como tus hijos, como una sola iglesia. Pero en este momento queremos suplicar la dirección del Espíritu Santo para que sea Él edificando nuestras vidas a la luz de esta palabra revelada que vamos a compartir de acuerdo a tu voluntad en esta ocasión. Úsame con el poder de tu Espíritu Santo y que cada palabra que salga de mis labios sea la necesaria para la mutua edificación. Oramos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Soy el pastor Wilmer Herrera. El Señor me tiene trabajando acá en la ciudad de Yoro, Honduras, centro norte de nuestro país, trabajando en un ministerio de plantación de iglesia, desde un ministerio que desarrollamos en el centro penal acá en la ciudad de Yoro. Tenemos como visión establecer un equipo de plantadores de iglesia con pastores expresidiarios. Ese ministerio lo iniciamos hasta el 2011 y ya el Señor, pues por 10, 11 años casi ya, nos tiene trabajando en plantación de iglesia ya en este sector de Yoro, cual ha sido un reto, un desafío, pero hemos contado también con la bendición de Dios y algunos hermanos también que siempre nos apoyan en el ministerio que realizamos. Pertenecemos a la Iglesia Bíblica del Molino de Tegucigalpa y hoy tenemos la oportunidad de poder compartir el consejo de la palabra de Dios. Vamos a estar el día de hoy, vamos a estar también el viernes y el domingo estudiando la segunda carta del apóstol Pedro, que escribe a las iglesias en la dispersión. Y vamos a estar desarrollando el tema de los problemas del presente a la luz de la perspectiva de la eternidad. Sabemos que en este tiempo hay tantas circunstancias adversas que está enfrentando la humanidad entera, la iglesia misma también. Y queremos desde esta segunda carta que el apóstol Pedro escribió, pues extraer algunos principios y en esa medida o en esa manera poder aplicarlos a nuestra vida y poder fortalecernos con esas promesas que encontramos en la palabra de Dios que trascienden a cualquier circunstancia que podamos estar viviendo. Quiero citar, antes de llegar a lo que es el estudio de esta noche, las palabras que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos, en capítulo 8, el versículo 18, cuando él dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo pues nos insta a cuál debe de ser nuestra manera de pensar y de visualizar todas las circunstancias terrenales que en ocasiones enfrentamos y que presentan un desafío para nuestra vida o nuestra relación con Cristo. Así que esperamos ser de bendición para cada una de nuestras vidas en este estudio que vamos a iniciar en esta ocasión. Imagino que usted tiene ya su Biblia en mano, ya está ahí en lo que es la segunda carta que el apóstol Pedro escribió a la iglesia en la dispersión. Esta es una de las epístolas generales, no está dirigida a una iglesia en particular, sino que al cristianismo en general. Entonces vamos a compartir, a desarrollar este tema
de los problemas del presente a la luz de la perspectiva de la eternidad. La historia del ser humano nos da muchas lecciones, muchas enseñanzas en relación a las circunstancias adversas que se enfrenta en la vida diaria. Para muchos no existen circunstancias adversas, sino que lo que existen son oportunidades para poder mejorar en cualquier área de la vida. Y eso creo que nosotros lo hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. Entonces depende de cuál es nuestra perspectiva en relación a las circunstancias que enfrentamos. Y tratando de hacer una comparación entre lo que está pasando la iglesia en el primer siglo, que está siendo perseguida, fue dispersa, después de que habían estado por un tiempo en Jerusalén, desobedeciendo al mandato que el Señor Jesucristo les había dado de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Vino la persecución y ellos salieron desde su comodidad y empezaron a llegar a diferentes lugares y así compartir el consejo de la palabra de Dios. En este tiempo, lo que está enfrentando o estamos enfrentando la humanidad tiene que ver con la pandemia. La pandemia nos ha hecho ver otras opciones que como iglesia posiblemente nunca nos habíamos imaginado que podíamos tener esta oportunidad, por ejemplo, de estar llegando a diferentes partes del mundo, no solo a los espacios donde estaban ubicadas de manera local los templos y se reunía la iglesia, sino que llegamos a diferentes partes del mundo por medio de estas redes sociales que hoy nos están sirviendo para que el evangelio pueda continuarse predicando, enseñando la palabra de Dios. Así que en ese sentido, la iglesia en este siglo XXI también está dispersiendo de manera más rápida el consejo de la palabra de Dios. Y todo esto pues es gracias a lo que Dios ha permitido en la humanidad. Desde esa perspectiva, entonces ese no sería un problema si lo vemos desde la perspectiva de la eternidad, sino más bien que es la oportunidad que Dios nos ha cedido a nosotros como iglesia para poder comunicar o predicar o anunciar el evangelio de salvación. El apóstol Pedro, en estos 3 capítulos de esta segunda epístola, nos va a enseñar por lo menos 3 principios que son los que quisiera compartir en estas 3 ocasiones que voy a estar con el consejo de la palabra de Dios. Son 3 capítulos, entonces un principio por cada capítulo. Hoy vamos a estar hablando cómo enfrentar ese problema, estos problemas presentes, a la luz de la perspectiva de la eternidad. La eternidad tiene que ver con Dios, con las promesas que Dios tiene para la humanidad. Y ese primer principio tiene que ver con un crecimiento a través de un conocimiento espiritual productivo. Eso es lo que el apóstol Pedro nos va a enseñar en todo el capítulo 1. Y en ese principio vamos a estar en esta noche hablando y desarrollando este tema a la luz de la palabra de Dios. Quiero que leamos juntos, bueno, usted ahí con su Biblia si la tiene y si no, escuche los primeros 2 versículos como el apóstol Pedro introduce esta carta. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Con estos 2 versículos, el apóstol Pedro está introduciendo la carta que va a estar enviando o que envía a la iglesia en la dispersión, a cada creyente a lo largo de ese mundo conocido en ese primer siglo y que también que tiene un impacto o una veracidad para nosotros en nuestro tiempo. ¿Cómo es que podemos crecer
a través de un conocimiento espiritual que sea productivo. No todo conocimiento que adquirimos va a generar algún efecto multiplicador en nosotros. Hay conocimiento que se mantiene pasivo, pero hay conocimiento que es activo, es dinámico, genera algún tipo de utilidad en diferentes áreas en nuestra vida. Hablando espiritualmente, sin duda que habemos muchos hijos de Dios que tenemos conocimiento, pero cuando vamos a ver el fruto, pareciera que ese es uno de los problemas que tenemos de manera colectiva e individual como iglesia en este tiempo. Entonces, cuando hablamos de un crecimiento a través de un conocimiento espiritual que sea productivo, estamos pensando en esa obra de transformación, de renovación, en esa obra donde la palabra de Dios y el Espíritu Santo van obrando cambios radicales en la vida de cada persona que rinde o ha rendido su vida a Cristo Jesús, tal y como el apóstol Pablo también lo describe en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, cuando él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, dice, he aquí todas son hechas nuevas. A eso es que queremos hacer referencia en este primer principio que vamos a desarrollar en este capítulo 1. Desde el versículo 3 hasta el versículo 11, en el primer capítulo de 2 Pedro, vamos a ver que ese crecimiento a través de un conocimiento espiritual colectivo está establecido o arraigado en el llamado a ser hijos de Dios. Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4 dice, por medio de las cuales las promesas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿De qué es lo que el apóstol Pedro nos está hablando inicialmente? ¿Cómo es que nosotros como hijos de Dios tenemos que estar arraigados o cimentados o fundados en ese llamado en que Dios nos ha hecho por medio de Cristo a ser sus hijos? Incluye por lo menos 5 verdades aquí. La primera de ellas es la obra sacerdotal del Señor Jesucristo. Ya no es un sacerdote que entra una vez al año al lugar santísimo, sino que ya el Señor Jesucristo se posesionó entre Dios y nosotros para interceder por nosotros. Pero también tiene que ver con el ministerio del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Todas estas cosas son las que pertenecen a la vida y la piedad. El ministerio que el Espíritu Santo hace en nosotros, nos enseña, nos dirige a toda verdad, dice la palabra de Dios. Él nos va a enseñar, Él nos va a recordar. Todo ese es el ministerio que el Espíritu Santo realiza en nosotros. Pero también se refiere a la actividad angelical a nuestro favor. La palabra de Dios dice que los ángeles nos guardan, nos defienden, dice que están alrededor de los que temen a Jehová. Todo esto es lo que el apóstol Pedro está diciéndonos acá, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que nos han sido dadas por su divino poder, pero también tiene que ver con esa nueva vida que hemos recibido de Cristo, esa nueva vida que tenemos en Cristo y la instrucción que encontramos en la palabra de Dios.
Todo conocimiento, el conocimiento del que el apóstol Pedro quiere hacer énfasis en nosotros, o que nosotros lo entendamos, tiene que ver con escudriñar, como dice la palabra de Dios, Juan 5:39, las escrituras, porque a vosotros, dijo el Señor Jesucristo, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Deberíamos o debemos hacer exactamente lo mismo que hizo Esdras. Dice que Esdras preparó su corazón. Entonces debemos preparar nuestra mente, nuestro corazón, para contemplar toda la hermosura de Dios a nuestro favor. Ese llamado que el Señor nos ha dado, ese privilegio, esa bendición de ser hechos sus hijos, tenemos que valorarla en nuestra relación con Cristo. Dice, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Una referencia directa al conocimiento de la persona del Señor Jesucristo. Conocerlo no únicamente como nuestro Salvador, sino llegar a conocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor. La diferencia básicamente está en el señorío. Es nuestro Salvador cuando lo conocemos o lo aceptamos como el que perdona mis pecados o nuestros pecados. Ahí Él obra en nuestras vidas como el Salvador de nuestras vidas. Pero cuando hablamos de tener a Cristo, conocer a Cristo como el Señor de nuestras vidas, estamos haciendo eco a las palabras del apóstol Pablo. En Gálatas 2:20, cuando él dice, con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ahí ya hay un cambio, ya no solo es mi Salvador, sino que es mi Señor el que dirige, el que controla, el que gobierna mi vida, el que me dice cómo debo de hacer las cosas. Versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No es esfuerzo, algunos hablamos de esa manera, que nos esforzamos para mantenernos firmes o fieles en nuestra relación con Cristo. Creo que más que un esfuerzo es un reconocimiento de que lo que Cristo hizo por nosotros nadie lo podrá hacer. Y deberíamos o debemos de aprender a vivir de manera agradecida con Dios, de manera espontánea. La obediencia de nosotros debería de ser espontánea, sin ningún sacrificio, porque huimos. Fue Él mismo que nos trajo de ese lodo cenagoso, dice la palabra de Dios, y nos pasó a su luz admirable. Huimos de las tinieblas y fuimos participantes o hechos participantes de la naturaleza divina. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Bueno, ya no somos carnales, sino que viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. El apóstol Pablo lo dice así también en 1 Corintios 12:13, que por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que eso es lo que tenemos todos los creyentes en Cristo Jesús. Versículo 5. El versículo 5, el apóstol Pablo se dirige a la iglesia en general o a los creyentes, a los convertidos en Cristo en diferentes lugares del mundo. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud
Y ahí empieza una secuencia de características que cada creyente debe esforzarse para aplicar a su vida, no solo conocer. Y aquí es donde estamos hablando de este crecimiento a través de un conocimiento espiritual productivo. La fe salvífica que depositamos en Cristo al reconocernos pecadores, que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que necesitamos de la sangre de Cristo. Al depositar esa fe en Él, al confiar en Él, debemos empezar ese proceso. No es que debemos de esforzarnos a hacerlo uno a la vez, no, es todo lo que está desde ahí del versículo 5 hasta el versículo 7. Es todo a la vez. Son 7 características o virtudes que necesitamos desarrollar en nuestra vida, desde nuestro corazón. Y el apóstol Pedro utiliza el término diligencia y dice que la diligencia es el esmero y el cuidado en ejecutar algo, pero hacerlo con prontitud y con agilidad, tanto de manera interior como de manera exterior. Y eso es lo maravilloso. Eso es lo hermoso que encontramos en la palabra de Dios, porque el Señor Jesucristo está interesado en hacer los cambios desde nuestro interior. Él no está interesado en cambiarnos externamente. Él quiere cambiar nuestro interior, porque será nuestro interior que va a hacer visible de manera exterior los cambios que la palabra de Dios hace o opera en nuestras vidas. Dice William MacDonald en estos versículos una nota, él dice lo siguiente: añadir a vuestra fe la virtud o valentía de David, y a la valentía de David el conocimiento de Salomón, al conocimiento de Salomón la paciencia de Job, a la paciencia de Job la piedad de Daniel, y a la piedad de Daniel el afecto fraternal de Jonatán, y al afecto fraternal de Jonatán el amor de Juan. Entonces tiene que ver con una transformación del carácter de cada creyente en Cristo Jesús. ¿Qué problemas enfrentamos como creyentes en Cristo? Pensando en esta nota que hace William MacDonald de este pasaje. Algunas expresiones que los creyentes, posiblemente usted, su servidor, en alguna ocasión, más de alguna ocasión, sin duda que la utilicé en su momento, pero hemos ido cambiando eso por el estudio de la palabra de Dios, por la relación que tenemos con Cristo. Hemos ido cambiando a la luz de la palabra de Dios. Pero no sé si usted se identifica en aquella frase que utilizamos los creyentes cuando alguien nos demanda alguna muestra de lo que nosotros tenemos en Cristo, alguna señal, nos demanda defensa de lo que nosotros decimos. Muchos creyentes utilizamos la expresión: no, mire, usted no lo vea a él, usted no vea al hermano, usted vea a Cristo, que Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario. Claro, esa es una verdad bíblica. Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario. Pero la interrogante para nosotros como hijos de Dios es: ¿para qué perdonó mis pecados? ¿Para qué me hizo su hijo? ¿Para qué me justificó? ¿Para qué me tiene en un lugar sirviéndole? Si no es para ser su testigo, si no es para ser su sal, para ser su luz, para ser su embajador. Cada creyente es como una boya en el mar. Usted sabe esas pelotas anaranjadas que hay en el mar que van dirigiendo a las embarcaciones hasta llegar a puerto seguro. Cada creyente es esa boya, cada creyente es la luz que Cristo tiene, o la sal que Cristo tiene, o el embajador que Cristo tiene en el mundo,
para que aquel que no ha rendido su vida a Cristo pueda, por medio de él, ir encaminando su vida hasta llegar a Cristo. En ningún momento el Señor Jesucristo está de acuerdo en que nosotros digamos, no, usted no me mire a mí o no lo mire a él, no, usted mire a Cristo. Nosotros estamos aquí para hacer ese camino que lleve a la persona hasta Cristo. Por eso el apóstol Pedro establece esto y aplica ese término ahí donde dice con diligencia. Y si usted ve en este versículo, porque más adelante también el apóstol Pedro utiliza en este mismo capítulo el mismo término, lo utiliza 2 veces, así como la palabra conocimiento la utiliza 3 veces también en este mismo capítulo. Pero en esta ocasión, en el versículo 5, el apóstol Pedro está hablando de que la diligencia debe ser puesta en práctica por cada creyente en Cristo Jesús. Es de manera colectiva y es para hacer esos agregados, no entendiendo como que es uno a la vez, no, son todos de una sola vez. Dice a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esta clase de amor que el apóstol Pedro hace referencia, sin duda que es la clase de amor que el Señor Jesucristo manifestó para la humanidad. Un amor incondicional, un amor sacrificial. Y esas virtudes que el Señor espera que nosotros hagamos o mantengamos o desarrollemos en nuestra vida, tiene que ver con ese temple o ese dominio espiritual que cada creyente en Cristo Jesús debe de moldear frente a un mundo hostil. Es esa fortaleza de mantenernos firmes por aquellas cosas que son correctas, que son rectas. Y aquí sí, enfrentamos algunos problemas. Por ejemplo, la situación en este tiempo de lo relativo. O sea, lo relativo tiene que ver con que usted tiene que aceptar la verdad que yo digo y viceversa. Yo tengo que aceptar la verdad que usted dice. Y sin darnos cuenta, la iglesia está perdiendo lo absoluto de la palabra de Dios en nombre a ese relativismo, a ese respeto que debe de haber del criterio o el pensamiento de la otra persona. En ese sentido, la iglesia ha perdido ese anhelo, ese deseo de defender lo absoluto de la palabra de Dios. Ella es verdad, ella es fiel y no depende de lo que usted o yo podamos creer, es lo que está escrito. A ese temple, a ese carácter espiritual frente a este mundo hostil que nos está ahorillando a aceptar cosas que anticipadamente nosotros sabemos que son antibíblicas, que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Así que crecer a través de un crecimiento espiritual productivo tiene que ver con ese que esté establecido en ese llamado que el Señor nos ha hecho a ser sus hijos. Pero también de los versículos 12 al 15 dice que está establecido o arraigado en el recuerdo de principios distintivos. En la oración sumo sacerdotal del Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, el capítulo 20, dijo, no ruego que los quites del mundo. O sea, no te estoy pidiendo, Padre, que los quites del mundo, solo quiero que los guardes. Solo quiero que ellos aprendan a ser uno. O sea, el Señor Jesucristo, desde esa oración, Él está pensando en que la iglesia en el mundo
es un grupo de hombres y mujeres redimidos por Cristo que van a marcar la diferencia en este mundo. Veamos juntos lo que dice versículo 12. Por esto dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Para el apóstol Pedro, la importancia de repetir las cosas, de recordarnos las cosas, era algo fundamental en su ministerio. Y por eso él dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Cuáles cosas? Regresemos ahí al versículo 8. Dice, porque si estas cosas, las que están descritas, versículos 5 al 7, dice, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 9 presenta el contraste. Si ese conocimiento está en nosotros, no vamos a estar sin hacer nada, ociosos, o sea, haraganeando, no vamos a estar diciendo, ¿y qué debo de hacer o qué tengo que hacer? No, porque si tenemos lo que el Señor nos está diciendo, vamos a darnos cuenta que a cada momento el Señor espera que nosotros demos un buen testimonio, espera que nosotros estemos brillando según lo que el mismo Señor Jesucristo enseñó en el Sermón del Monte, específicamente en el capítulo 5 de Mateo, versículo 13 y versículo 14. El 13 donde nos dice que vosotros somos la sal de la tierra y el 14 donde dice vosotros sois la luz del mundo. El 9 presenta ese contraste y dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Aquellos creyentes que siempre estamos anuentes a creer que la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros es una obra de renovación constante, permanente. No deberíamos de ser los mismos creyentes que éramos el año pasado, por así decirlo. Cuando inició la pandemia, muchos de nosotros, pues nos atemorizamos. Como que olvidamos por un momento que la muerte es parte del proceso de nuestro tiempo de vida acá en esta tierra. Esta no es nuestra morada. Pero al surgir la pandemia, al venir la pandemia, nos asustamos. Perdimos la perspectiva de lo eterno, de lo que Dios nos ha prometido. Y no vimos más allá, no vimos posiblemente todas las oportunidades que el Señor nos estaba dando a través de esta pandemia. Oportunidades de servir, oportunidades de ayudar al prójimo, oportunidades de estar cuidando a alguien que estuviese infectado con este virus, pero estar seguros de lo que estamos haciendo y siendo en Cristo Jesús. El versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La vocación tiene que ver con el llamado al que el Señor nos ha hecho a ser sus hijos. La elección, nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que fuimos elegidos en Él desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El andar de cada uno de nosotros en Cristo Jesús es eso, hacer las buenas obras que el Señor nos ha encomendado. Ese fue el llamado, ese es el llamado y ese será el llamado que tendrá la iglesia hasta el día que el Señor venga por nosotros. Versículo 11.
porque de esta manera, dice, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor es específico al decir qué es lo que nos va a dar a nosotros la certeza, la amplitud, o sea, la seguridad de estar convencidos. Como el escritor a los Hebreos describe la fe en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que es la convicción y la certeza de aquello que no vemos, de aquello que esperamos y estamos firmes en el Señor. Y ninguna circunstancia terrenal, como decía antes de iniciar en Romanos 8, 18, que nada de lo que hoy pasamos, nada de lo que hoy enfrentamos se compara con la gloria que se va a manifestar en nosotros. El apóstol Pedro está recordando todo eso. Entonces, el apóstol Pedro reconoce tres cosas al recordar estos principios distintivos. Uno, es que la importancia del desarrollo del carácter cristiano. Eso es el principio distintivo que el apóstol Pedro quiere recordarnos. Pero también quiere estimular a los santos mediante recordatorios para evitar el adormecimiento espiritual. Interesante lo que está en el versículo 14, dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Parece que el apóstol Pedro recibió una revelación especial de parte del Señor Jesucristo acerca del tiempo de su muerte y su forma en que debía de morir. Y es interesante que teniendo tal conocimiento, el apóstol Pedro enfrentó la muerte de manera correcta. Ninguna de las promesas que él tenía de lo que Dios le había prometido en Cristo se fue en vano. Sabía que iba a morir, pero aún sabiendo que iba a morir, él se ocupó de hacer lo correcto. Es una buena interrogante para nosotros en este tiempo. ¿Cómo enfrentamos la muerte? ¿Cómo pensamos en la muerte? No debería de ser motivo de tristeza para ninguno de nosotros, más bien debería de ser un motivo de alegría, de motivación para hacer lo correcto. Versículos 16 al 18 nos habla que ese crecimiento a través de un conocimiento espiritual productivo no solo está establecido en el llamado a ser hijos de Dios, ni en el recuerdo de principios distintivos, sino que también está establecido en el testimonio de los apóstoles. De lo que dice el versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice el apóstol Pedro, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Esta experiencia en la que el apóstol Pedro hace referencia en estos versículos, la encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, donde el Señor Jesucristo se transfiguró delante de ellos, donde estaba Pedro, estaba Jacobo y estaba Juan. Usted posiblemente ha visto este pasaje y lo ha leído, y es ese momento en que el Señor Jesucristo pues se apareció, dice Moisés y Elías, en ese lugar donde la misma gloria de Dios
ellos la pudieron ver. Por eso el apóstol Pedro da testimonio de ese momento glorioso, ese momento majestuoso, como él lo describe en el capítulo, en los versículos 16 al 18, acá en la segunda carta del apóstol Pedro. Ese testimonio que ellos dan, eso es lo que nosotros tenemos también como certeza de lo que tenemos en Cristo Jesús. Pero también del versículo 19 al 21, dice que ese conocimiento a través de un crecimiento espiritual productivo está establecido en el conocimiento de las Escrituras. Dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Estas palabras que el apóstol Pedro escribe en el versículo 19 muestran la certeza, la convicción que él tenía en esa relación personal que tenía con el Señor Jesucristo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. Esto hace referencia a todo el contenido de los profetas en el Antiguo Testamento, todo lo que corresponde al Antiguo Testamento de la palabra de Dios. Y hablando específicamente del Señor Jesucristo, nos recuerda desde lo que Moisés dijo en la primera profecía que encontramos en la palabra de Dios en referencia al Señor Jesucristo, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, allá en el conflicto que hubo en el Edén, cuando Dios le dijo a la serpiente lo que iba a pasar con ella y lo que iba a pasar con el hijo de la mujer. A eso es que el apóstol Pedro se refiere cuando dice, tenemos también la palabra profética más segura. Todo lo que el profeta Isaías habló acerca del Señor Jesucristo se había cumplido en Cristo y el apóstol Pedro había sido testigo presencial de esos eventos majestuosos que sucedieron en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Y después dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. David dijo en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 5, versículo 14, Él dice en relación a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Y seguro que estamos en un lugar donde el diablo dice, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. En este lugar, en este mundo, en este tiempo, es donde el Señor Jesucristo necesita que el conocimiento que tenemos de su palabra, basado en las Escrituras, brille en la oscuridad en la que estamos viviendo, porque hay muchos que pueden ser rescatados, pero ¿cómo van a ser rescatados si nosotros estamos temerosos, si nosotros no queremos asumir la responsabilidad que tenemos de conducir por medio de nuestro testimonio a aquellos que no conocen a Cristo hasta Cristo? No es enviándolos a Cristo, no es diciéndole, no, yo soy pecador. Claro que somos pecadores, pero ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Ya nuestros pecados fueron perdonados.
Necesitamos aceptar que debemos cuidar nuestro testimonio para que aquel que no conoce a Cristo pueda empezar a conocerlo a través de nuestro testimonio. Y en esa medida, él o ella se va a ir acercando hasta Cristo. Pero si seguimos usando esas expresiones, lo que estamos haciendo es dejando a un lado el privilegio o la responsabilidad que el Señor Jesucristo nos ha dado de conducir a otros hasta Él. Porque el versículo 19 dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Hasta, dice el versículo 19, que el día esclarezca. Esto hace referencia a ese momento que todos los creyentes estamos esperando, como Pablo lo describe en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 58, cuando habla de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Y aquí hay algunas cosas que quisiera recordar. Para muchos, lo que estamos esperando, claro, es la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Pero vemos muchos que pensamos o creemos que al momento del arrebatamiento de la iglesia vamos ya a gozar de la presencia del Señor. Se nos olvida que hay un espacio de tiempo acá en la tierra de 7 años de tribulación y después nuevamente el Señor Jesucristo va a venir hasta la tierra al arrebatamiento de la iglesia y no únicamente a las nubes. Y 2 Corintios 5:10 dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Así que el evento que esperamos como iglesia no es llegar directamente a gozar de las mansiones gloriosas, no, es llegar al tribunal de Cristo, donde nuestras obras, aquellas que Pablo describe en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que van a ser probadas, sean buenas o sean malas, todo aquello que hemos hecho en este tiempo. Así que nosotros vamos hacia el tribunal de Cristo. Nuestra vida en este tiempo tenemos que verla desde ese primer principio eterno, esa profecía que hay para cumplirse en nosotros, el arrebatamiento de la iglesia. Y después dice el versículo, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a venir después de ese periodo de 7 años, donde estamos con Cristo recibiendo galardones, porque el tribunal de Cristo no es para saber si somos o no somos salvos, sino más bien es un tribunal para premiación, para recibir galardones que el Señor tiene preparados para nosotros. Después venimos con Él y reinamos por 1000 años. El apóstol Pedro termina este capítulo diciendo, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es una referencia directa a esos 40 o más hombres que Dios utilizó a lo largo de 1400 años para inspirar su palabra. No es nada lo que está diciendo cuando dice que no es de interpretación privada, es que el hombre, ningún hombre de los que Dios utilizó, puso ahí su criterio o su opinión, sino que todo lo que escribió fue exactamente lo que Dios le inspiraba que escribiese. Por eso dice el versículo 21, nunca la profecía, o sea, la palabra de Dios fue traída por voluntad del hombre, voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo en este primer capítulo. Ese problema de la muerte, ¿cómo lo enfrentamos?
El problema del relativismo que hacíamos mención, el problema de la pandemia, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Cuáles son las esperanzas que nosotros tenemos en Cristo, o las promesas que tenemos en Cristo? El Señor Jesucristo dijo claramente que es necesario que nosotros muriéramos. O sea, la muerte no la vamos a poder evitar. ¿Cómo la enfrentamos? Va a depender en gran manera cómo nosotros vamos a mantenernos gozosos, así como está el fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, todo lo que describe ahí en Gálatas, en medio de estas adversidades. ¿Cómo enfrentamos las circunstancias terrenales a la luz de las promesas eternas que tenemos en Cristo? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos aplicar a nuestra vida todo el conocimiento que estamos adquiriendo de la palabra de Dios? Bueno, en este primer capítulo, el apóstol Pedro utiliza o se repite la palabra conocimiento y diligencia. Así que debemos esforzarnos en conocer la verdad de la palabra de Dios y hacerlo de manera diligente, esmerarnos, esforzarnos para que la palabra de Dios sea vida en cada uno de nosotros y seguir así a Cristo Jesús con un estilo de vida parecido al de Cristo. Una obediencia fiel al Padre Celestial. Debemos también esforzarnos en andar diariamente en la luz como marca de nuestra vida, en la luz que es Cristo, y que nada de las concupiscencias de este mundo nos hagan desistir, sino más bien sean la razón para mantenernos fortalecidos en el Señor Jesucristo en medio de los conflictos que podemos estar enfrentando en este tiempo. Y practicar el amor cristiano como nuestra tarea principal. No es una opción. El practicar el amor que Cristo ha depositado en nuestras vidas no es opcional. Es la tarea que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Él mismo dice que debemos de amarnos los unos a los otros. Así que ese es el desafío que tenemos como iglesia. Los problemas de este tiempo presente pueden ser diversos. Si usted los ve desde el aspecto social, usted va a encontrar una infinidad de problemas. Y más nosotros en nuestro país estamos enfrentando tantas circunstancias difíciles, injustas. Nosotros podemos llamarle desde la perspectiva humana, ponerle cualquier calificativo. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, usted tiene que determinar en su vida cuál debe ser su enfoque. ¿Es este un problema el que estamos enfrentando o es el cumplimiento de la profecía que ya está escrita y que nadie va a cambiar? De cada uno de nosotros depende. Pero el Señor Jesucristo y el mismo apóstol Pedro nos enseñan que no debemos de desenfocarnos de aquellas promesas eternas que tenemos en Cristo Jesús. Si así lo hacemos, entonces el problema que estamos viendo hoy no va a ser un problema, sino que lo vamos a ver desde la perspectiva que es simplemente el cumplimiento de la profecía que ya está escrito y que nada ni nadie va a evitar que se cumpla. Así que el desafío es a que practiquemos el amor cristiano como nuestra tarea principal en Cristo Jesús. Ese es el primer principio que queremos compartir en estas 3 intervenciones que vamos a tener. Un crecimiento a través de un conocimiento espiritual productivo. El viernes estaremos hablando, capítulo 2, acerca de un crecimiento a través de una perspectiva en contra de los falsos maestros. Vamos a hablar entonces acerca de esa diversidad de enseñanzas
que están saliendo en la iglesia en este tiempo. Que Dios bendiga su vida en el lugar donde usted se encuentra. Que Dios le permita ser la sal que el Señor Jesucristo espera que usted sea en ese lugar. Que Dios le permita ser la luz que Él quiere utilizar en ese lugar para llegar a muchas personas. Recordemos esto. Marchamos en este mundo de tinieblas con la luz de Cristo Jesús en nuestras vidas, en su vida. Que Dios bendiga su vida. Gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes, si Dios así lo permite.